Se trató de un asesino en serie y un maestro del disfraz. Hoy vamos a hablar no solo de uno de los mayores homicidas de nuestro país, sino también de uno de los más hábiles manipuladores. Ningún otro criminal había estremecido tanto a la sociedad colombiana y a partir de la década del 40, su nombre empezaría a ser asociado al horror. Incluso llegó a ser comparado con otros delincuentes de renombre como Henry Landru y Jack el Destripador. En 1949 fue condenado a prisión por un asesinato en particular, pero los investigadores sospechan que ha sido el autor de al menos 35 crímenes. Todas sus víctimas tenían algo en común: seres ermitaños o en problemas con la justicia. Conozcamos la vida de Nepomuceno, más conocido como el Dr. Mata. Terrible ser que se aprovechaba de las situaciones de vulnerabilidad de sus clientes para liquidarlos y quedarse luego con sus propiedades. Pero ¿cómo llega un ser humano a cometer tan terribles calamidades? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Desde su nacimiento, la vida de Buenaventura Nepomuceno Matallana tuvo tintes de novela. Hay dos versiones distintas de cómo pudo haber sido la infancia del doctor. La primera es simple. Según su partida de bautismo, de la cual mucho no nos podemos fiar, ya que él mismo era conocido por falsificar documentos, Buenaventura Nepomuceno Matallana nació en Chiquinquirá en septiembre de 1891, hijo de madre soltera que le dio su apellido. Según esta versión, su vida habría estado cargada de necesidades y desamor. La otra versión cuenta que realmente nació en un pueblito de Caldas, en el departamento de Boyacá. Allí fue hallado con pocos días de vida en un zarzal, envuelto en una ruana de lana y en un traje femenino de seda. Quien lo encontró fue una niña de 10 años, hija de una de las principales familias de la población. La pequeña lo ocultó por algún tiempo hasta que fue descubierta por sus progenitores. La niña les pidió que no separaran al pequeño de ella, quería quedarse con él, casi como si fuese un juguete. Con el correr del tiempo, la niña se convertiría en una especie de madre adoptiva. Haber sido cruelmente abandonado en la calle, criado por una persona que le llevaba tan pocos años y rechazado por el resto de su familia, indefectiblemente influenció en el desapego que Nepomuceno profesaría por otros seres vivos. Al menos eso señalan algunas de las tantas pericias que se le hicieron con posteridad. La niña que lo crió sería diagnosticada con lepra a los 30 años. Moriría por dicha enfermedad en el año de 1944. Si bien Nepomuceno le enviaba dinero cada tanto, no solía ir a visitarla. Además, rechazó que lo tratase como a un hijo. Incluso se lo pidió enfáticamente en una carta que envió al hospital donde ella se encontraba. A sus 22 años, Nepomuceno Matallana decidiría dejar atrás su pasado y se lanzaría a vivir su propia vida. Así contraería matrimonio con Gregoria Sarmiento, una mujer que tenía más del doble de su edad y que poseía algunos bienes a su nombre. Gregoria fue abandonada a los pocos años de la boda y durante mucho tiempo dependió de los pequeños auxilios económicos que le entregaba Matallana, que con artilugios que más tarde perfeccionaría, se había hecho con su modesta fortuna. La relación siempre fue inusual. Con total impunidad, Matallana le presentaba a sus amantes y obligaba a Gregoria a que conviviera con ellas.
De las amantes de Matallana, la más fiel fue Lucy, que incluso se haría muy amiga de otra de las amantes. Ambas mujeres harían amistad algunos años después, en la cárcel, cuando fueran investigadas por los crímenes de Nepomuceno. Sí, porque en esta historia abundan los crímenes. Pero no nos adelantemos. Indaguemos primero en algunas cuestiones. La denominación asesino en serie designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Al ser premeditados los asesinatos, casi siempre hay un método de por medio que lo ayuda a cometerlos y está ligado a su personalidad y condición psicológica. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál era el método de Matallana? El método Mata. El apodo de doctor hace específicamente referencia al método que usaba Matallana para sus estafas. En el municipio de Caldas, en la década de 1920, el hombre se desempeñó como secretario de la alcaldía. Así alcanzó conocimiento de códigos y leyes y en poco tiempo se convirtió en tinterillo y gamonal. En la alcaldía se dedicaba a defender criminales, los escondía en su casa y se apropiaba de pertenencias dejadas a su custodia. Uno de los primeros casos en los que se involucró fue el de una mujer campesina que aparentemente estaba conectada con la muerte de su esposo. Matallana la endulzó prometiéndole que la libraría de problemas judiciales a condición de que le entregara la escritura de sus propiedades. Ya instalado en Bogotá, Nepomuceno se presentaba ante sus clientes como egresado de la Universidad Republicana y aseguraba ser un abogado titulado e inscrito. Se cuenta también que Matallana era notablemente adulón con sus clientes y con los empleados de los juzgados, que llevaba un archivo extremadamente ordenado donde guardaba copia de toda su correspondencia judicial y personal y que tenía la obsesión de citar de memoria y por escrito artículos, incisos o parágrafos de los códigos vigentes para impresionar a los clientes. Su procedimiento era casi siempre el mismo. Localizaba a un personaje acaudalado, le hacía un análisis financiero y evaluaba las potencialidades económicas del negocio. Matallana estudiaba a su víctima y sacaba provecho de su debilidad. Algunos tenían un problema con la justicia, a otros directamente lo sugestionaba creándoles el fantasma de un lío judicial. A otro tipo de clientes los tentaba con la venta de predios que se encontraban en parajes solitarios y siempre les pedía la mayor discreción, ya que aseguraba les estaba ofreciendo una oportunidad única. Frente a los perseguidos reales o potenciales de la justicia, aparecía como protector y en los otros casos como el enlace necesario para hacer un gran negocio. A los del primer grupo les decía que tenían que esconderse porque los iban a capturar, que mejor le dieran poder para manejar todas sus propiedades, que él se haría responsable de todo. Los hacía alejarse de su familia, les tendía una emboscada y finalmente los asesinaba. Por último, se adueñaba de su patrimonio mediante cheques o letras firmadas por las mismas víctimas. Luego, el afable doctor se presentaba ante los familiares del prófugo o desaparecido como el hombre de confianza de este y el encargado de realizar algunas gestiones dentro del mayor sigilo y prudencia para no llamar la atención ni de las autoridades ni de presuntos enemigos. Nepomuceno trataba de mantener la expectativa del regreso del desaparecido, entregando algunas sumas de dinero, mostrando telegramas o tal vez cartas falsas, o contándoles de vez en cuando a sus familiares los simulados recados que el susodicho había enviado. Para no contradecirse, llevaba cuidadosas notas de todas sus calumnias y ficciones. Queda claro que era hábil y sabía lo que hacía. Sin embargo, sus precauciones no serían las suficientes. Pero antes de avanzar, conozcamos un poco más de su vida juvenil antes de que se convirtiera en el terrible asesino en serie que aterrorizó a todo un país. Primeros problemas con la ley. Entre 1916 y 1924, Nepomuceno fue acusado de conformar una cuadrilla criminal que asoló la región de Caldas con asaltos. Sobre todo le fue atribuida la matanza ocurrida en la región en Semana Santa, a la salida del Sermón de las 7 Palabras.
Fidel Perilla Barreto, juez primero del circuito de Chiquinquirá por estos años y que conoció por algún tiempo el caso, contó que Matallana se fugó de la cárcel y que desvió la investigación realizando varias maniobras, incriminando a inocentes y fabricando un expediente falso. Podemos ver en ese accionar el germen de lo que luego sería su método. En 1925, Matallana fue declarado absuelto por el Juzgado Segundo Superior de Tunja por falta de pruebas. Igual suerte tuvo en otros 3 expedientes criminales en su contra, abiertos en esos años por varios delitos cometidos en Chiquinquirá y Caldas. En Bogotá, en 1928, fue procesado por una denuncia presentada por el Banco Hipotecario de Colombia, esto por los delitos de falsedad y estafa, pero tampoco fue condenado. Ya con la confianza que le había otorgado escaparse de la ley en repetidas ocasiones, Matallana se sentía poco menos que impune. Por lo tanto, empezó a planear actos delictivos más y más complejos. De a poco llegaría a su sanguinario raid. Las primeras víctimas. Alberto Ramírez Posada desapareció el 20 de agosto de 1936. Lo último que se supo de él fue que acababa de cobrar un cheque por 15,000 pesos y que había almorzado con el falso abogado en el Hotel Granada. La familia del desaparecido recibió varios telegramas firmados por Alberto y cuando acudían a preguntarle sobre el paradero del hombre a Matallana, este les decía que Posada se había metido en un altercado judicial y recomendaba que no hicieran nada porque lo podrían perjudicar. Cuando la familia Ramírez se cansó de preguntarle a Nepomuceno por Alberto, él fue quien empezó a llamarlos periódicamente para saber de su paradero. Así desviaba toda sospecha. Otra de las víctimas del Dr. Mata fue Octavio Perdomo. Desapareció a finales de 1937. Como todas las víctimas de Matallana, Octavio era una persona huraña y distante de su familia. Se le conocía como el propietario de una mina de carbón y de las haciendas Pubenza y La Esmeralda, estas ubicadas entre Tocaima y Girardot. Antes de desaparecer, estaba metido en varios problemas. Había sufrido un atentado, tenía conflictos con vecinos y arrendatarios y era requerido por bancos de Bogotá para que cancelara letras vencidas. Casi al ser visto por última vez, Nepomuceno adquirió un poder general que lo facultó para parcelar una de las fincas, pagar deudas y donar parcelas a entidades públicas y a vecinos del lugar. 5 años después, Octavio aparecería muerto a machetazos. Luego de 11 años de desaparecido el hombre, Matallana afirmaría ante las autoridades que aquel le mandaba comunicaciones telegráficas y que los rendimientos de la mina se los enviaba a través de emisarios, entre ellos un tal José Prías. No se olviden de él. Baudillo Mendoza. Otra víctima de Nepomuceno fue Baudillo Mendoza, visto por última vez en 1937. Baudillo se había separado de su mujer y vivía con su concubina. Era propietario de varias bombas de gasolina, estaba acusado de complicidad por comprar combustible robado a la Tropical Oil Company y para evitar los embargos traspasó sus bienes a su compañera de techo. Matallana le aconsejó que se ocultara por algún tiempo y se ofreció para ayudarlo en esto. Durante varios años, la mujer recibió por intermediario de Matallana cartas falsas con presuntas instrucciones de Baudillo. En ellas, en un comienzo, se mostraba cariñoso y le recomendaba hacer todo lo que dijera el falso abogado. Le pedía resignación y le enviaba sumas de dinero. Pero con el paso del tiempo, empezó a mostrarse indiferente con la suerte de su compañera y sus hijos y feliz de su nueva vida. Así fue como Matallana logró, primero, que le traspasara todos los bienes del desaparecido y luego que su concubina no volviera más a su oficina a preguntarle por el paradero de Baudillo. Para la época en que se denunciaron estos hechos, la prensa comentaba que la madre, la compañera y los hijos de Mendoza vivían prácticamente en la pobreza. Pero estos casos no fueron suficientes para Nepomuceno. Mientras más estafaba, más experto y ambicioso se volvía a la hora de hacerlo. Y no solo los hombres fueron sus víctimas, también hubo una mujer. El caso de Leonor López. La mujer era Leonor López, una proxeneta que había amasado una fortuna y era propietaria de un edificio de apartamentos ubicado en Bogotá.
Leonor, cuya única familia era un hijo que vivía en otra ciudad, entró en contacto con Matallana a raíz de un problema judicial relacionado con su negocio. Matallana y el ya mencionado Prías le embargaron el edificio mediante letras. El inmueble, de 15 departamentos, tenía un valor de 300,000 pesos. Este obviamente terminó en manos del doctor. Leonor desapareció. En este caso, deshacerse de la familia, al ser esta muy pequeña, fue tarea simple. Nepomuceno convenció al hijo de Leonor de que su madre se había ido a vivir a París. El joven viajó a esa ciudad a buscarla, pero al no encontrarla, terminó alistándose como combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Nadie volvió a saber de él. Volvamos ahora sí a José Prías. Es momento de hacer un alto para presentarlo. Este lacayo de Matallana era un campesino con poca formación que, además de ayudar en el remate del edificio de Leonor, había recibido en donación por su trabajo una parcela de la finca rematada a Octavio Perdomo. Sin embargo, Matallana, solitario por naturaleza, también se encargaría de él. Prías fue visto por última vez en 1941 y se encuentra desaparecido desde entonces. Todo le salía al doctor según lo planeado. La suerte parecía estar siempre de su lado. ¿O no? El caso Forero. Como ya hemos dicho, Matallana logró hacer desaparecer alrededor de 35 clientes y engañar a sus familias, manteniendo la expectativa de su regreso. Sin embargo, tan solo en un caso se tuvieron pruebas para demostrar su culpabilidad, y con eso fue suficiente para que todo su imperio de mentiras se desmoronara. El caso fue conocido en la prensa como Crimen del Páramo de Calderitas. Ocurrió en agosto de 1947 en el mencionado lugar de la jurisdicción de Chipaque. El objetivo había sido el comerciante Alfredo Forero Vanegas. Lo primero que hizo el doctor, siguiendo su modus operandi, fue lograr interesar a la víctima para que visitara unas tierras que estaban siendo vendidas a bajo precio. Forero le prestó dinero a Matallana. El doctor le había hipotecado su finca ubicada en el sitio de La Regadera, en Usme, al sur de Bogotá. Esto como garantía de pago. El 12 de agosto de 1947, Forero manifestó a sus familiares que se dirigía hacia Calderitas, en Usme, para medir una finca que Matallana le estaba vendiendo. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Al encontrarse en el lugar, alejados de la civilización, el doctor y su nuevo cómplice, Hipólito Herrera, amenazaron a Forero con matarlo si no les firmaba varios cheques. Para sorpresa de sus captores, Forero alcanzó a sacar un arma y le dio a Hipólito en una mano. Matallana no perdió la compostura, logró reducir a la víctima y lo obligó a realizar las firmas que le exigía, prometiéndole que si lo hacía, lo dejarían libre. Forero, golpeado, obedeció. Matallana lo observó con una sonrisa complaciente y, acto seguido, ordenó a Herrera que lo apuñalara. Antes de que el crimen se llevara a cabo, el doctor le cortaría un dedo a Forero para quedarse con una joya de valor. Días después, varios cheques aparentemente firmados por Forero fueron cobrados en el banco, mientras el falso abogado trataba de confundir a sus pocos allegados, contraponiéndolos unos a otros y engañándolos con presuntas citas y mensajes de la víctima. De no ser por la insistencia de la concubina de Forero, Mercedes, por conocer su paradero, el crimen hubiera quedado impune. La investigación de Mercedes. Matallana respondía a las averiguaciones indicando que Forero había cancelado la cita para conocer las tierras ofrecidas en venta y que había salido en un viaje inesperado a arreglar un lío que tenía con una amante. Esto fue extraño para Mercedes, ya que el terreno que su esposo había ido a ver era para pasar sus últimos años juntos. Ella estaba convencida de que su relación se encontraba en un buen momento. Esto llevó a que la mujer iniciara sus propias investigaciones, cosa que daría sus frutos. Al seguir averiguando, Mercedes terminaría descubriendo que la Universidad Republicana en la que decía haber estudiado Matallana había cerrado en 1903, cuando él tenía tan solo 12 años. Algo estaba mal, muy mal en todo el asunto. En lugar de realizar una denuncia, la mujer convenció a un policía de engañar a Herrera y llevarlo a Calderitas mediante engaños. Allí, Herrera fue golpeado y torturado por Mercedes y el policía,
pero en vano, no dio algún dato de valor. ¿Se rindió entonces Mercedes? No. Todo lo contrario, decidió redoblar las torturas. Mercedes y el policía ataron a Herrera y allí lo dejaron unas cuantas horas. Mientras tanto, se pusieron a cocinar. Cuando el hambre fue insoportable, Herrera se doblegó y delató a su jefe con tal de poder probar el caldo de gallina que estaba al fuego. El hombre además mostró dónde se encontraba el cuerpo de Forero. Esa prueba era todo lo que precisaban. Por fin podían realizar una acusación formal. Nepomuceno no tardó en ser encarcelado. Así empezaba el proceso judicial en contra del doctor, pero ¿daría resultado o Matallana volvería a salirse con la suya? El juicio más esperado. Acorralado, Nepomuceno contrató al mejor abogado que pudo pagar. Durante el tiempo que duró el proceso, se fugó 2 veces. Una de ellas durante el Bogotazo el 9 de abril de 1948. Justamente tenemos un video acerca de esto. Durante este hecho histórico fueron quemados sus expedientes. El caso impactó a tanta cantidad de gente que todos quisieron presenciar el juicio. El juez tuvo que pedir prestado un teatro para las audiencias, algo muy acorde con el hecho del performance que Matallana había mantenido durante todos esos años. Los cargos eran por extorsión y homicidio agravado. A pesar de lo fuerte de las acusaciones, Nepomuceno siempre se mostró frío e indiferente. Jamás se declaró culpable. En el juicio intentó todas las manipulaciones que se le ocurrieron, como alegar amnesia, culpar a las circunstancias trágicas que había vivido a lo largo de su vida, llamar a sus crímenes errores. Se mostró colaborador en aquellas diligencias que sabía que no tendrían resultados en su contra. Con todas estas artimañas, alargó el juicio todo lo que pudo. La confesión de Herrera y el encubrimiento periodístico del caso les mostró a los familiares de otros clientes del doctor desaparecidos que sus seres queridos tal vez habían corrido con la misma suerte de Forero. Es posible que la vida de varios de los desaparecidos haya terminado en la finca de La Regadera, propiedad de Matallana ubicada al sur de Bogotá. Sin embargo, al menos por esos años, no se encontraron osamentas que pudieran complementar los hechos denunciados. Por otra parte, el tiempo transcurrido entre las desapariciones y las denuncias hizo que se perdieran las pruebas. La descomposición de los cadáveres en el caso de haberlos hallado hubiera dificultado probar la materialidad del delito. No perdamos de vista que era una época en la que la justicia no contaba con los recursos técnicos de hoy en día. Finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Matallana a 24 años de cárcel y a Herrera a 16. El doctor fue encarcelado en el Barne, en Tunja, aunque ahí no terminó todo. Este juicio fue luego anulado por fallas en el procedimiento. El cuestionario respondido por el jurado de conciencia no se había elaborado en concordancia con el pliego de cargos. Recién a fines de los años 50 se inició una segunda audiencia pública contra Matallana por el crimen del páramo de Calderitas. El hombre estaba seguro de que saldría de la cárcel para casarse con Lucy, su ex secretaria. Ella estuvo siempre pendiente de él. Matallana no alcanzó a conocer el resultado de aquella diligencia. En 1960 lo pescó la muerte atendiendo su bufet de abogados en la cárcel Modelo de Bogotá. ¿La razón? Bronquitis con insuficiencia cardíaca. En ese momento llevaba 11 años encerrado. Lucy, su amante, se encargó de su entierro. 3 días después de su muerte, falleció Herrera por depresión. Conclusión. La realidad es que casi siempre que un ser humano llega a cometer crímenes tan perversos, sin sentir culpa alguna, nos sentimos horrorizados y fascinados. Intentamos buscar una explicación que casi siempre suele venir de una infancia desafortunada, como fue el caso de Nepomuceno. Sin embargo, nada justifica las atrocidades cometidas. Cabe aclarar que, extrañamente, el doctor nunca perdió el respeto de la sociedad de Bogotá. Quizás porque ésta se negaba a creer que una persona con su vocabulario, situación económica y aparente educación pudiese cometer estos actos, lo que nos hace repensar en quiénes confiamos y por qué. La anécdota, además, nos recuerda los peligros de prejuzgar a las personas por su apariencia. Nunca sabemos qué clase de inescrupuloso criminal puede esconderse tras un supuesto profesional refinado.
Lupita está aterrorizada por las atrocidades que cometió Nepomuceno Matallana. Sin embargo, está aquí para despedir el segmento y decirles a todos gracias por ver este video. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Chao! Lupita, por ahí dicen que no abres los ojos. Abre. Abre. Reina. Reina. Mirada matadora. Eso, mi amor.